Bendiciones, amados hermanos y amigos. Damos gracias a nuestro Padre Celestial un momento más para compartir su palabra, siempre a través del programa La Palabra de la Cruz. La bendición de Dios sea en su vida. Y en esta hermosa hora quiero hacer una oración para dar inicio al estudio de la Palabra de Dios que continuamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eres el Dios todopoderoso. Alabamos tu nombre, Señor, que tu palabra quede en nuestras vidas y en nuestro corazón, Señor. Sea usted sanando, liberando, llenando de su presencia la vida de cada creyente, de cada oyente, Señor, tratando de una forma muy especial, Señor. Que todas las personas que han de ser alcanzados a través del Evangelio, Padre, puedan escuchar tu voz poderosa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a leer la porción bíblica y la porción bíblica la tenemos en el capítulo 16 del libro de Hechos. Dice la palabra: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir. Mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Aleluya. Un varón macedonio estaba en pie, llegándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Bendito es el nombre de Dios. Seguimos en el estudio de Hechos de los Apóstoles. Continuamos hoy en nuestro estudio el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior comenzamos a considerar el segundo viaje del apóstol Pablo. Y decíamos que este viaje había comenzado en realidad en el último versículo del capítulo 15 de los Hechos, donde vimos que Pablo y Silas pasaron por Siria, por Cilicia, confirmando la organización de las iglesias. Más tarde pasaron por Galacia. Y vimos cuando Pablo estuvo en Listra, y de Listra tuvo que salir porque en ese lugar fue apedreado. Pero también encontró un joven muy conocido en su primer viaje, y este joven es llamado el joven de que su madre era judía y su abuela y su padre griego. Y este joven es el joven llamado Timoteo. El capítulo 16, versículo 1 de Hechos nos narra esta historia impactante. Entonces podemos meditar de que este joven se había convertido por medio del ministerio de Pablo. Asimismo, llegó a ser compañero de Pablo y de Silas en este segundo viaje. Vimos también que cuando Pablo le tomó por compañero de misiones, le circuncidó para evitar habladuría y controversia en el ministerio de los mismos judíos hacia su persona. Finalmente vimos que Pablo se alegró por los resultados del ministerio en Galacia. No solamente visitó las iglesias que habían sido fundadas anteriormente, sino que multitudes en otros lugares se estaban convirtiendo a Cristo. Nuevas iglesias tuvieron que ser establecidas como resultado del aumento en número de creyentes que tenía cada día la palabra de Dios. Ahora comenzaremos a leer este capítulo 16,
para considerar algunos eventos y manifestaciones donde y cómo la palabra de Dios siguió ampliándose y siguiendo el rumbo del cual Dios había dicho desde el comienzo en Hechos 1:8, y me seréis testigo. Así que no solo el apóstol Pablo, sino los colaboradores de los cuales se unieron a su ministerio avanzaron con el relanzamiento del cumplimiento profético de la manifestación del Espíritu Santo, el cual nuestro Señor Jesucristo le había dicho a ellos: cosas mayores haré. Pablo no estaba ahí, pero la palabra de promesa estaba sobre un ministerio a futuro de este hombre. El día de hoy estamos estudiando el principal mover del Espíritu de Dios en el avance misionero de la obra de Dios. Ahora, el viaje de Pablo en Filipo, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Galacia incluía toda esta región. Opinamos que Pablo pasó de este lugar al norte del país. La provincia de Asia quedaba más al sur, donde estaba la ciudad de Éfeso. En realidad, Éfeso era la principal ciudad de la provincia de Asia. Posiblemente Pablo pudo haber planeado realizar un recorrido hacia el Asia Menor, pero esta región estaba densamente poblada en aquel entonces y era el centro de la cultura griega. Esta fue una gran zona comercial. Aquí era un centro académico de gran importancia y Pablo pretendía describir un gran círculo pasando por el país de Galacia, luego por Frigia, más tarde hacia el sur, hacia la provincia de Asia, y luego viene de regreso hacia Antioquía para dar un informe allí. Pero ¿qué pasó entonces, amado hermano y amigo? ¿Qué nos comenta la Biblia? Dice que el Espíritu de Dios tenía otros planes y no le permitió al apóstol Pablo tomar el momento de llevar la palabra a Asia, sino que se la prohibió, lo cual es sorprendente. Pablo quería estar allí, pero el Espíritu de Dios quería que la palabra fuera promulgada. Pero el mismo Espíritu le indica a Pablo que quería que en aquella ocasión tuviera un lugar diferente. Por lo tanto, Pablo naturalmente creyó que si no podía ir hacia el sur, se dirigiría hacia el norte, hacia Bitinia. Esta quedaba en el norte, hacia el lago del Mar Negro. Había una gran concentración de hebreos. Podríamos decir que esa región era un centro de población bastante importante. Esta región hoy en día queda en un lugar en el mapa llamado Turquía. Vamos a leer el capítulo 16, versículo 7 de Hechos de los Apóstoles. Y dice la palabra del Señor así: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu le había prohibido ir al sur de la provincia de Asia y luego se lo prohibió de que fuese a Bitinia. Ahí han venido desde el oriente y ahora ¿a dónde van a ir entonces? Bueno, quedaba una sola dirección, era el occidente. Por lo tanto, Pablo siguió viajando hacia el oeste, hacia un lugar donde llegó que se llama de Dios. Qué importante es ser dirigido por el Señor. En esta dirección que tuvo que tomar, allí se detuvo, porque le era necesario tomar un barco para poder continuar. Pablo no pudo imaginarse lo que iba a hacer ni a dónde dirigirse desde el punto. Ahora vamos a leer el versículo 8. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troa.
Creo pues de una forma rotunda de que si hubiéramos conocido a Pablo durante el tiempo en que quedó demorado en Troas, podríamos haberle preguntado: Pablo, ¿a dónde irás? ¿A dónde iremos? O quizás sus colaboradores, Timoteo y Silas: Pablo, ¿a dónde iremos? Ahora quiero decirte, tenemos la próxima pregunta, y ahora Pablo quiere decir que el gran apóstol a los no judíos no sabe a dónde va a dirigirse. La Biblia nos dice: seguramente debes de saber de que él buscaba la voluntad de Dios sobre su ministerio, y en todo nos habríamos sentado con él para charlar un rato quizás en cuanto a la voluntad de Dios. Cuán importante es que el creyente se dirija bajo la presencia del Espíritu de Dios, y cuando estemos bajo su voluntad. Qué bonito es estar bajo la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Espíritu de Dios le había guiado al apóstol Pablo. Ahí en Troas, Pablo simplemente se encontraba esperando la voluntad de Dios y la respuesta de Dios a dónde había de dirigirse. Se necesitaba un impulso poderoso para lograr que Pablo saliera de Asia y fuese a Europa. Ahora, continuamos leyendo el versículo 9 de este fascinante recorrido bíblico que estamos haciendo en Hechos de los Apóstoles. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Aleluya. Tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Este fue el llamado de Pablo a Macedonia. Ahora, Macedonia estaba al otro lado del mar Egeo, en Europa continental. Pablo estaba en Asia. El evangelio pasaría de Asia a Europa. Vemos que el Espíritu de Dios estaba dirigiendo en esa dirección. No sabemos por qué Pablo fue dirigido hacia el occidente, hacia Europa. No comprendemos por qué no fue dirigido hacia el oriente, a un país llamado, podría ser China. Y damos muchas gracias a Dios que el hecho de que esta fue la dirección que él tomó. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el evangelio. Ahora, ¿quiénes son los que incluyen aquí este cambio de persona? Aquí donde dice que Dios nos llamaba para que anunciásemos este evangelio. Observemos de que aquí hay un cambio en la tercera persona del plural. Ellos, en el versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. En este versículo 10, voy a leerlo nuevamente. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Lucas, el escritor de este libro, se unió a este equipo. Entonces, pasó a ser un cuarteto. En verdad, es posible que hubiera otros que también acompañaban a Pablo. Pero ahora tenemos por lo menos que hay 4 nombres que identificamos: Pablo, Silas, Timoteo y el doctor Lucas.
esta que entró en Europa fue realmente una cualificada delegación. Ahora, el versículo 11 nos dice: zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia, el día siguiente a Neápolis. Neápolis está situada en una distancia de la costa, y continuamos leyendo el versículo 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Filipos es una colonia de Macedonia, una colonia romana, y en la cual en esta ciudad residía el gobernador romano. Sus habitantes tenían costumbres romanas y también hablaban lo que se llama el latín. Podemos entender entonces de que esta fue la primera parada en Europa. ¿Dónde? En Filipos, en Acaya. Podemos entender que los planes de los hombres son unos, pero cuando te pones bajo la voluntad de Dios, tu plan cambia. Y vale mejor estar bajo la voluntad de Dios y no bajo la voluntad del hombre. Cuando nos dirigimos por Dios, todas las cosas van a salir bien. Esta fue su primera parada en Europa. Pablo fue a un centro estratégico para comenzar allí su ministerio en Europa. Esto hizo que la iglesia en Filipos fuera una iglesia notable. También habían otras razones que veremos en este estudio, y quizás cuando entremos al estudio de la epístola de los Filipenses vamos a entenderlos, por lo cual la iglesia estuvo cerca del corazón del apóstol Pablo. Esta era la iglesia que le amaba, la iglesia de Filipos. Y Pablo amó mucho a esta iglesia. Continuamos al versículo 13. Qué poderosa es la palabra de Dios. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Un día sábado. Ahora observamos que apenas fuera de la ciudad, junto al río, se celebraba un culto de oración. Nos preguntamos si esa era la reunión de oración o no tuvo algo que ver con la llegada del apóstol Pablo a Europa y la visión del hombre macedonio. Y una mujer llamada Lidia era la que dirigía este culto de oración. Leo el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tiatira era una ciudad situada en el Asia Menor. Era el lugar donde estaba situada una de las 7 iglesias que recibiría una amonestación de nuestro Señor Jesucristo cuando el ángel se le reveló al apóstol Juan en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. De ahí procedía esta mujer llamada Lidia, que adoraba al Dios vivo y verdadero, pero tenía muy poco conocimiento de Dios. Esta mujer Lidia era una persona extraordinaria, era una mujer de carácter dominante y de grandes rasgos de liderazgo. Al parecer era la que dirigía el culto de oración y debió ser la primera persona que se convirtió a Jesucristo ahí en Europa. Continuemos con el versículo 15. Dice así: y cuando fue bautizada y su familia
nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bendito es el nombre del Señor. No sabemos nada en cuanto al marido de Lidia, pero sí había familia con ella y esta mujer tenía un carácter dominante, y al parecer ese era el caso aquí, porque toda su familia se había convertido a Cristo mediante su testimonio. Ahora encontramos que Pablo y su grupo se quedaron en su hogar, se hospedaron allí. Es de suponer que Lidia era una mujer de recursos y que le era posible atender con necesidades o lo que ellos necesitaban como misioneros, como viajeros. Ahora continuamos al versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a su amo adivinando. No pensemos que la gente ahí creía en una simple superstición. Esta muchacha estaba endemoniada y poseída por un espíritu de adivinación, por el ocultismo y los demonios. Era la creencia en los demonios, está basada en la realidad. Esta muchacha que se menciona aquí en este pasaje estaba poseída por espíritus malos. Era esclava y sus amos la usaban para obtener ganancia. Viendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días hasta que desagradó a Pablo. Se volvió él y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. He leído el versículo 17 hacia el 19 del capítulo 16. A Pablo le fue posible echar fuera el demonio en el nombre de Jesucristo, pero este afectó el dinero de los amos tal que se incomodaron y se volvieron públicamente enemigos aférrimos del apóstol Pablo. Continuamos leyendo el capítulo 16, versículo 20 y 21. Los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Recordemos que Filipo era una colonia de Roma cuyo pueblo practicaba la idolatría romana. Pablo y su hombre fueron acusados de tratar de cambiar las cosas al predicar el verdadero evangelio de Dios. Pero el verdadero punto era la disputa en aquel momento porque se habían perdido los ingresos financieros. El versículo 22 al 24, entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlo azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual al recibir esta orden les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Observamos que estos hombres fueron azotados y que sus espaldas fueron laceradas, fueron echados a la cárcel. Notamos que el carcelero les sujetó los pies al cepo. El versículo 25 dice: pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himno a Dios y los presos los oían. ¿Qué escena más maravillosa fue esta en la que estos hombres cantaban alabanza a Dios mientras se hallaban en una situación tan miserable? No fue extraño pues que las puertas se abrieran. Continuamos en los versículos 26 y 27.
Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Glorioso es el Señor. Vamos a considerar que este momento es el momento que el carcelero de Filipo o de Filipense era el responsable de estos presos. Naturalmente pensó que si las puertas se habían abierto, que si las cadenas habían caído, si los presos habían huido, él era responsable de su vida y él tendría que perder su vida por incumplir en su deber. De modo que se dispuso a caer sobre su propia espada. Cuando una persona se encuentra en una situación como esta, piensa en la eternidad. Y esto fue lo que le pasó a este hombre. Como así lo indica la pregunta a Pablo, veamos lo que ocurrió en el versículo 28 hacia el 31. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debe hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Glorioso es el Señor. ¿Qué debe hacer una persona para ser salva, amado hermano y amigo? Usted debe de creer en el Señor Jesucristo. Usted debe de creer que Jesucristo es el único que fue a la cruz del Calvario a morir por usted y por toda la humanidad. Asimismo, aquel día el apóstol Pablo le dijo de que debía de creer en el Señor Jesucristo. No solo él, sino también toda su familia. No debía de creer en las cosas que estaban a su alrededor, sino en el Señor Jesucristo para ser salvo. Ahora el versículo 32 y 33 le dice de esta forma: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Asimismo podemos ver qué diferencia él había causado las heridas de estos hombres, pero entonces les lavó la herida. Era un hombre totalmente transformado. Y podemos ver en el versículo 34 que él les llevó a su casa, le puso la mesa y se regocijó con ellos por haber creído a Dios. En aquella noche fueron alcanzados por Dios esta alma. Aunque ellos fueron azotados, arrojados a la cárcel, Dios intervino de una forma sorprendente. Podemos entender entonces de que Dios manifestó su poder. En el versículo 35 y 36, cuando fue de día, los magistrados enviaron guardia a decir: suelta a esos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Esta acción debió que aquellos se dieran cuenta de que lo que habían hecho era ilegal y en consecuencia estaban ordenando soltar a los presos para que se fuesen en paz. Sin embargo, Pablo elevó una objeción. Y anteriormente habíamos visto de que el apóstol Pablo gozaba de gran reconocimiento porque él tenía
una ciudadanía romana y le respaldaba sobre sus derechos como ciudadano romano también. Sin embargo, Pablo elevó una objeción. Dijo que no saldría bajo las tales circunstancias. Esto está del versículo 37 hacia el 40 de este capítulo 16 de Hechos. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial y siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos liberan encubiertamente? No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias hicieron saber estas palabras a los magistrados, de los cuales tuvieron miedo al oír lo que estaba pasando. Los guardias hicieron saber a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Fueron y se excusaron, nos sacaron y les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Observemos que Pablo objetó al hecho de que estos magistrados quisieran sacarle encubiertamente, después de haberle azotado públicamente, sin sentencia judicial, a pesar de ser ciudadanos romanos, lo cual era ilegal. Entonces, al oír esto, los magistrados, dice aquí el versículo 38, tuvieron miedo al oír que eran romanos, de modo que decidieron venir y rogarle y sacarlos, haciendo las paces con ellos. Ellos salieron y fueron a la casa de una mujer llamada Lidia y a ver a sus hermanos y luego les consolaron. Así que de esta forma puso en público el reconocimiento del apóstol Pablo de su inocencia y la inocencia de los hermanos que iban en su grupo. Los creyentes, ellos quedaron en Filipos después de su partida. Así concluye este capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles y llegamos así al capítulo versículo 17. Qué glorioso, ya vamos estudiando varios capítulos. En este capítulo el tema principal es la continuación del segundo viaje misionero de Pablo. Estamos acompañando a Pablo en su segundo viaje misionero por Tesalónica, Berea y Atenas. Vimos en el capítulo 16 que Pablo había entrado por primera vez al continente europeo a través de una visión de un varón macedonio que le pedía que pasase por ese lugar. En realidad, Dios escoge lo que el mundo considera débil simplemente para que el mundo sepa que todo lo que Él hace debe de ser a su soberana gracia y no a ningún mérito humano. Y le damos gracias a Dios por enviar el Evangelio a Europa. Así fue que llegó el Evangelio a Europa. Hermanos, vimos que Pablo fue el primero que llegó a la ciudad de Filipo y que allí le trataron muy mal. Sin embargo, aquel pueblo, al establecer una iglesia, estudiamos que la carta que Pablo escribió a esta iglesia y miramos que la iglesia más cercana al corazón del apóstol Pablo fue la de los creyentes en Filipos. Así que continuó el viaje misionero de Pablo y continuó extendiéndose, y a través del mapa miramos un recorrido bíblico y se nota de que Pablo se fue a Tesalónica y luego a Berea, aún viajando hacia el oeste, hacia Macedonia y después en dirección al sur hacia Atenas. Tesalónica fue su próxima parada, allí una actividad misionera. Qué glorioso, poderosa la palabra de Dios. Cuando Dios te usa y cuando Dios te llama, lo que Dios hace es importante. Comencemos leyendo el versículo 1 de este capítulo 17 de Hechos para ver lo que pasó. El ministerio de Pablo en Tesalónica.
Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahora, como hemos destacado anteriormente, Pablo acostumbraba a la sinagoga llegar como punto de partida para compartir el evangelio a esta comunidad. Esto le conducía a relacionarse con los judíos devotos de la ciudad. Algunos de todos estos judíos creerían, pero otros nunca creyeron. Nunca sucedió que todos creyeran esta palabra, pero siempre algunos creían y eran impulsados por Dios para que la obra se desarrollara en ese lugar. Pero habían también otros que eran no judíos y ellos no creían, sino que estaban para agolparse en contra de que no se predicara este evangelio. Una iglesia local integrada por judíos y gentiles. Ahora ahí hay un lugar llamado Anfípolis, también que es llamado Nueve Caminos, y este nombre sugiere su importancia estratégica y comercial. La mayoría de las ciudades se edifican sobre un modelo cuadrado, pero esta ciudad había sido construida como una ciudad con edificación redonda y un muro alrededor de ella. Era también redonda. Anfípolis fue el punto importante en la vía Ignacia, un camino romano que era una vía pública, prominente que pasaba por aquella región por este camino. El Esponto quedaba a unos 800 kilómetros de Dirhashun en el mar Adriático. Esta sería la carretera utilizada por el ejército romano. Por esta ruta viajaban también los comerciantes y ahí algunos misioneros que iban de camino a Tesalónica, y Apolonia era otro pueblo importante en esta misma vía llamada la vía de Ignacia. Tesalónica era un pueblo que estaba situado a unos 61 kilómetros al oeste de Apolonia en la vía Ignacia. Quedaba en el interior, pero en realidad era un puerto marítimo. Quiere decir que desembocaba al mar. En esta ciudad podemos encontrar otras colonias romanas como Casandro, un rey macedonio, la reedificó alrededor del año 315 a.C. Estamos viendo lo que es el principio de la introducción histórica de esta ciudad. Y le puso por nombre Tesalónica en honor a la hermanastra de Alejandro Magno. El nombre anterior de Tesalónica era Terme, debido a que había allí fuentes de agua termales. Ahora, Casandro fue uno de los generales de Alejandro Magno y él se hizo cargo del gobierno en aquella región después de la muerte de Alejandro. Sin embargo, en los tiempos de Pablo, la ciudad ya era una colonia romana. En este programa hemos considerado que es extraordinario el suceso del manifestar de Dios en la cárcel. Que aunque Pablo y Silas estuvieron atados al cepo y estuvieron en lo más profundo del calabozo, Dios mismo siguió manifestándose. El poder de la palabra, el poder de Dios, el poder de la historia que contaban algunos que los nazarenos salían de las cárceles, seguía removiendo tierra, cielos a favor de la predicación de la palabra. Otra vez Dios creó un terremoto y destruyó la cárcel, generando la libertad de Pablo, de Silas y muchos de aquellos hombres que estaban en la cárcel. En este programa hemos considerado que este suceso de la cárcel de Filipo condujo a la conversión del carcelero y su familia. Recordamos que aquí la gran pregunta de aquel carcelero: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ante el fracaso humano, cuando todo lo que nos rodea se derrumba y ante la posibilidad de dejar esta tierra, pasar a la eternidad y enfrentarse con las consecuencias de una falta de relación con Dios. Esta es la pregunta que muchos y millones de personas se han formulado por todos los siglos. Estimado oyente, la respuesta continúa siendo la misma que dijo el apóstol Pablo:
que pronunció en esta ocasión y la pronuncio desde mi boca. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. La única forma que puede ser salvo usted es que se entregue y reconozca a Jesús como el Señor en su vida. La única forma de ser salvo es que renuncie al pecado y haga arrepentimiento. La palabra nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y convertíos. ¿A quién? A Jesucristo, al que murió en la cruz del Calvario, al sacerdote perfecto, al que ofreció su cuerpo como cordero en aquella cruz, derramando su sangre para borrar sus rebeliones, para borrar sus pecados, para liberar a la humanidad de la oscuridad, para darnos a conocer que en Él hay sanidad. Y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué? De toda enfermedad. No importa la situación que esté atravesando, la dificultad, solamente puedo decirle de que el mismo Dios que predicaba el apóstol Pablo es el mismo que el día de hoy estoy compartiendo a través de la Escritura. Está atravesando un momento difícil en su hogar. El día de hoy quiero de que usted se una a través de esta palabra de oración que estaremos haciendo y que tome la decisión en su vida de rendir su vida a Jesucristo, así como la hizo el carcelero de Filipo y toda su familia. Vamos a orar al Señor. Si usted va a reconciliarse con Dios o va a hacer en este día un momento en su vida para aceptar a Jesucristo en su corazón, es necesario de que se sume a esta oración. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Señor, en esta hermosa hora estamos delante de ti. Vengo poniendo en tus manos, Señor, aquellos que están reconciliándose, aquellos que se han alejado de ti, andan en el camino de perdición, aquellos que por primera vez hoy aceptan y reconocen su pecado y saben que necesitan de ti para poder cambiar. Oro en el nombre de Jesús de Nazaret para que se rompan las cadenas, las ataduras, las ligaduras, para que perdone sus pecados, Señor, para que rompa toda maldición generacional en sus vidas, para que reconozcan que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Libera sus mentes, Espíritu Santo de Dios, libera sus corazones, Señor. Sana sus cuerpos de toda enfermedad, Padre. Rompe las cadenas y las ataduras. Libéralos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que ellos reciban esa verdadera paz, esa verdadera liberación. Que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Ahora vengo orando, Señor, por todos aquellos que están enfermos y están atravesando momentos difíciles en sus hogares. Oro, Padre, para que reciban sanidad en el nombre de Jesús. Tu presencia, tu poder, tu Espíritu Santo ministre su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, por el poder de la palabra. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo de Dios. Ahora, sopla, quema en el nombre de Jesús de Nazaret. El fuego tuyo cae, Señor, sobre toda enfermedad. La reprendo y la echo fuera de los cuerpos por el poder de la palabra. Ahora en el nombre de Jesús, tu gloria, tu presencia, tu poder sanando, tu poder liberando, tu poder rompiendo cadenas, rompiendo ataduras. Reprendemos todo pensamiento de perturbación en las mentes, espíritus de tormento, por el poder de la palabra. Ahora, aflicción, depresión, en el nombre de Jesús, le echamos fuera por el poder de la palabra. Hay un poder de Dios que libera las mentes, que libera los corazones, que libera los matrimonios, el poder de Dios liberando las finanzas. Oramos por aquellos que no tienen empleo. Oramos para que reciban ese empleo en el nombre de Jesús de Nazaret. Las puertas se abran a favor de estas personas y puedan, Señor, tener, oh Dios mío, un progreso en sus finanzas, seas abriendo las puertas de bendición, trayendo empleo a ellos, Padre, puedan escuchar tu voz en el nombre de Jesús de Nazaret.
Oro, Señor, para que ese empleo llegue a cada persona necesitada. Oro, Padre eterno, para que tu poder, Señor, venga sobre tu iglesia, para que avives tu pueblo, avive las personas, Señor amado. Oh Dios mío, que prediquen tu palabra, que oren por los enfermos, que vivan en obediencia, que clamen a ti, Señor amado, de una forma, Padre. Oh Dios mío, grande, Señor, sea manifestando tu gloria y tu poder, Señor amado. Oh Espíritu Santo de Dios, mi alma te alaba, Señor amado. Hay un poder tuyo, Señor, que desciende sobre la vida de cada persona, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre eterno. Quédate en nuestras vidas y quédate en la vida de cada amigo y hermano oyente. Bendiciones, amado hermano. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, Kenia Judy Gutiérrez, siempre invitándole a que escuchen el programa La Palabra de la Cruz. Bendiciones. Dios les bendiga.